Candidatos es, en caso de no ganar en primera vuelta, el siguiente candidato tendría que gobernar con un presupuesto definido por el actual gobierno. Y en este caso, ¿cómo ajustar el plan de trabajo o acoplar sus propuestas de campaña a un presupuesto que no sería, en este caso, aprobado, no sería acorde a la realidad del presidente que llegase a ganar? Siempre se puede hacer ajuste, cuidado, siempre se puede hacer ajuste. La referencia es el presupuesto aprobado para este año por el actual gobierno. Pero siempre se puede modificar si hay dos vueltas. El cambio de gobierno sería en noviembre, sería gobernar un año más con el actual presupuesto y, claro, ya estaría probablemente aprobado el presupuesto del año siguiente, pero todo eso se puede reformar, más aún si se tiene una adecuada mayoría en la Asamblea. Entonces ahí hay flexibilidad, tampoco que eso está grabado en piedra. Por supuesto, pueden poner muchas trampas y la están poniendo. Mire, ya quieren negociar con las telefónicas, quieren negociar con el SOEP, ya firmaron un memorando de entendimiento con los gringos para que vengan a asesorar, invertir en las Fuerzas Armadas. Eso quiere decir tomarse nuestras Fuerzas Armadas. Eso nunca ha funcionado en América Latina, revisen la historia, ¿no? Quieren dejar una camisa de fuerza para el nuevo gobierno. Pero para eso se necesita un gran apoyo popular, un gran apoyo en la Asamblea. Ojalá el pueblo ecuatoriano entienda el momento histórico para que el próximo gobierno pueda zafarse esa camisa de fuerza. De todos modos hay otra, como la propia Corte Constitucional, otra camisa de fuerza. O sea, es muy difícil gobernar esa Corte Constitucional de Trujillo, que declara inconstitucionales decretos, leyes, que interpretando la Constitución legisla, y no legisla en función del bien común, legisla en función de su argolla. Por eso muy probablemente tendríamos que ir a una asamblea constituyente para cambiar esas instancias como Corte Constitucional, como superintendencia, fiscalía, etcétera, que son autoridades herencia del trujillato. Economista, hay temas que se están hablando mucho para el electorado y es el tema de seguridad, pero hay otros temas que se están olvidando, como es el tema de la migración, y que Ecuador tiene cifras alarmantes. El siguiente periodo nada más será aproximadamente 1 año y medio. ¿Considera usted que hay cómo hacer cambios para frenar esa migración irregular que hay desde Ecuador? Pero por supuesto. Mire, nosotros no nos hemos olvidado de eso. Nosotros fuimos el gobierno de los migrantes, somos un proyecto político de los migrantes. Gracias a Dios tenemos un inmenso apoyo entre los migrantes, nuestro corazón está con los migrantes y en verdad ha sido una de las principales víctimas de estos últimos 6 años. Le han destrozado los consulados, volvió la diplomacia del coctelito, de las recepciones, los brindis y no de servicio a la gente. Están siendo maltratados, les subieron el costo de los trámites, pasaportes, etcétera. Entonces han sido una de las grandes víctimas de los gobiernos de Moreno y Lazo. Pero ¿cómo revertir eso? Ecuador es de los principales países que tienen en este momento flujos migratorios de Estados Unidos por la selva del Darién. Mueren la gente, son detenidos, también a la frontera de México con Estados Unidos. ¿Cómo uno de los más grandes honores para mi gobierno, sanos, orgullos, fue que se revirtió el flujo migratorio? La gente dejó de salir y empezó a volver. Ese es el mejor indicador del éxito de la década ganada del 2007-2017. Nuevamente ha vuelto la gente a salir. ¿Cómo se revierte esto? Reactivando la economía. Nadie sale de su país, mejorando las condiciones de vida, no solo económica, seguridad también. Nadie sale de su país, o muy pocos, por voluntad propia. Son expulsados, exiliados de la pobreza. Entonces hay que mejorar las condiciones de vida, empezando por la seguridad, pero también por el empleo, la producción, la actividad económica. ¿Cómo se hace eso? Con una adecuada política económica. ¿Pero qué ha hecho esta gente? Endeudarse para que por otro lado se pueda importar cualquier cosa, sacar capitales, entonces nada quedó en el país, solo la deuda, y lo poco de saldo lo mandaron a Suiza a que esté inmovilizado para respaldar el pago de deuda externa que ellos mismos tienen. Con esa política económica, ¿cómo no va a colapsar el país? Y contradictoriamente o escandalosamente, los bancos rompen récord en utilidades. Esto es lo que queremos, Azuayo. Eso es lo que nos gusta como país. Es intolerable, es inadmisible. Pero eso vamos a cambiar. Se va a reactivar la economía trayendo los recursos que tienen afuera para el desarrollo nacional. Se pondrá límite a la utilidad de esos bancos. Y con esos límites, con adecuada imposición de esas utilidades extraordinarias, escandalosas que han obtenido cuando la gente se muere de hambre, ¿no? Se financiarán cosas como crédito para el sector productivo, sector agrícola, como condenación de deuda de los pequeños agricultores, pequeños artesanos, pequeños hoteleros, pequeños comerciantes, pequeños empresarios que colapsaron con el COVID. Nadie los ayudó. Pero cuando la banca colapsó en el 99 por irresponsable, no por una pandemia, por sinvergüenza, por irresponsable, ahí se hicieron quebrar al país con tal de salvarlo.
Eso tiene que acabar, entendamos lo que está en juego. Es quién gobierna, si es la banca o un gobierno grandes mayorías. Economista, en lo económico, Luisa González ha hecho pública su intención de que usted sea su asesor precisamente en esta área. ¿Usted aceptaría esta invitación que hace Luisa González? Pero por supuesto, pues, te pregunto, si es mi corresponsabilidad, mi pasión, mi proyecto vital en mi país. Por supuesto, porque si puedo ser útil en algo, y ha tenido una gran generosidad al decir eso, Luisa, ella puede contar conmigo incondicionalmente. Economista, uno de los temas que usted ha tocado es sobre todo la representatividad en la Asamblea. Al año 2023, según primicias, la Asamblea terminó con menos del 5%, en este caso, de aprobación ciudadana. Y esto se debe sobre todo a que fueron presentados 562 proyectos, pero apenas se lograron publicar 38. Es decir, existe un déficit en el actuar tal vez de los asambleístas. Y en este caso, y muy personal, estimado expresidente, creo que hemos pasado estos 2 años no solamente revisando leyes que hay que actualizar, sino también hemos pasado, por un lado, la Asamblea y todos nuestros órganos representativos en juegos de tronos, mientras tal vez la ciudadanía vive los juegos del hambre, basado en temas políticos y demás. ¿Cómo considera usted que podemos buscar los mejores cuadros de representatividad en la Asamblea y mejorar esa imagen que hoy en día percibe el ciudadano? Bueno, múltiples respuestas, pero Pablo, en primer lugar, tú eres joven, bien intencionado, no caigas en esa trampa. Ha caído la Asamblea en juegos políticos. ¿Y qué es la Asamblea? ¿Una organización social y deportiva? ¿O el principal órgano político del país? Por supuesto que tiene que hacer política, pero en buen sentido. Política, la polis, ¿no? El bien común. Y parte de ese bien común es enfrentar a un gobierno nefasto. Si no, no tuviéramos pues elecciones anticipadas. ¿Qué hubieran querido tener a Lazo hasta el 2025? Es gracias a nuestro bloque que valientemente, por la corrupción de Lazo, impulsó un juicio político, jugándose sus puestos porque sabía que el otro podía llamar a muerte cruzada, y cuando sucedió, pues, sus cargos siempre estuvieron a disposición del pueblo ecuatoriano. Primera reflexión, no caigamos en esas trampas de que lo político es malo y que la Asamblea tiene que dedicarse, qué sé yo, a rondas infantiles, a aplaudir. Segunda reflexión, bueno, se me va la idea en este momento, pero mira, hay que relacionar causa con efecto. Hoy se rasgan las vestiduras de la mala calidad de la Asamblea. Ellos produjeron esa mala calidad. Ya me acordé de la idea que se me escapaba, ya te la digo. Ellos produjeron esa mala calidad. O ya se olvidaron que para perjudicarnos a nosotros cambiaron el método de Hunt, ¿no? El que prevalece en América Latina, por el método de Wester. ¿Qué significa esto? Antes, para sacar 2 asambleístas de 2, tenías que ganarle 2-1 al que te sigue. Ahora hay que ganarle 3-1. Eso fue para presentarnos a nosotros. Tenemos el movimiento mayoritario. ¿Pero qué hicieron con eso? Atomizaron la Asamblea. Es mucho más difícil consolidar mayoría y llegar a una serie pues, de asambleístas, de movimientos cantonales, parroquiales, independientes, que en verdad son mercaderes de la política pues, y se venden al mejor postor. Pero ellos produjeron eso y hoy se rasgan la vestidura. No caigan en esa trampa. Tercera reflexión, que era la segunda, pero me olvidé, se me escapó la idea, es cuidado caemos en los lugares comunes. ¿Cuánto ha sido el rendimiento de esta asambleísta? ¿Cuántos proyectos de ley? Y se mide el rendimiento de la asambleísta por los proyectos de ley. Presentaron 500 y pico y solo se aprobaron 39. Gracias a Dios. Imagínate si se aprobaron los 500. Ojalá no se hubieran aprobado 39, sino solo 3. Si a este país le sobran leyes, yo votaría por la asambleísta que me diga, voy a reducir hasta 50 leyes que no sirven para nada. Y estamos cayendo en el error, en el lugar común, que la calidad de una asambleísta es la cantidad de proyectos legales que lleva. Por favor, es la calidad de proyectos legales. Y lo que hay que hacer es consolidar las leyes que existen en el país. Miles de leyes, muchas veces contradictorias, muchas veces sin lógica ni concierto, muchas veces anacrónicas. Que no caigamos en lugares comunes. Yo estoy muy, muy preocupado porque escucho a cada rato. ¿Y cómo se evalúa este asambleísta? Solo presentó tantos proyectos de ley. ¿Cómo se evalúa la asamblea? Solo aprobó 39 proyectos de ley de los 500 presentados. Gracias a Dios. Ojalá hubiesen sido mucho menos, y lo que le sobran al país son las leyes, y una de las problemas son las malas leyes, la dispersión de leyes, la contradicción de leyes. No caigan en esos errores, en esos lugares comunes. Economista, una pregunta que nos viene desde el público, el doctor Simón Valdivieso pregunta: